Tribu, esta aventura dio un super giro y hoy los estamos saludando desde Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul. Esta aventura en bici, Dios mío, es súper cambiante, todo en general es súper cambiante. Y aprovechando las oportunidades que se nos presentan, decidimos dar un salto desde Imbé hasta la ciudad. Hasta la ciudad de la Furia, no, hasta Porto Alegre. Estamos aquí en la capital de Río Grande do Sul. Sean ustedes bienvenidos a una nueva aventura. Mi nombre es Germán. Yo me hago llamar Silúbatar y esto es el proyecto Orca Viajera. ¡Ruégalo, compa! Bueno, y aquí estamos, compañeritas, yendo a la ciudad de la Furia. No, a Porto Alegre. Exacto. Vamos a ir a la Policía Federal a ver qué onda. Esta es nuestra tercera semana viajando en bicicleta y estando en Imbé compartimos con Felipe, nuestro couchsurfing, y él nos ofreció la oportunidad de venir a Porto Alegre, pues él tenía que hacerlo y aprovechamos esa carona y ¡pum!, pegamos un salto, dejamos todas las bicis y todas nuestras pertenencias allá y nos vinimos a buscar el cartón. Nosotros en su momento tramitamos la residencia brasilera y estamos a la espera del cartón de identidad, que sería como el DNI o la cédula. Y eso es lo que nos trae aquí a la ciudad, claro, por tercera vez. Dijimos, vamos a ir a Porto Alegre y ya que él venía para acá, aprovechamos la carona como usted dijo y íbamos a buscar ese cartón que lo necesitamos para sacar el PIX, para sacar la licencia de conducir aquí y para hacer muchas otras cosas. Todos los trámites hacen falta, pues tener el cartón de identidad y queremos estar legalitos porque sentimos el llamado de Brasil y bueno, siento que hoy nos van a dar ese cartón. Esperemos que así sea. Ya la ciudad la conocemos un poquito. Voy a ir compartiéndole algunas imágenes de nuestro paso por Porto Alegre y les vamos a llevar a que nos acompañen hoy a la Policía Federal. Oye, allí encima de tu centro, ¿cuánto es el dinero? 5 reais. 5 reais. Y al llegar a Policía Federal. Hoy nos vamos a estar moviendo por la ciudad en colectivo. El pasaje sale en 5 reales y pasaba justo en el lugar donde estamos parando, porque aquí en Porto Alegre estamos parando en la casa de un chico que nos recibió a través de la plataforma couchsurfing. Entonces estamos parando en una casita súper a gusto y vamos a hacer el trámite hoy. Vamos a estar moviéndonos por la ciudad. Miren, aquí los colectivos son muy parecidos a los de Buenos Aires, en Argentina. La única diferencia es que se puede pagar en dinero, que a diferencia de Buenos Aires, que se tiene que pagar sí o sí con la tarjetita, con el cartón. Exacto, con la tarjeta SUDO. Bueno, tribu, llegamos a destino. Ya estamos en la Policía Federal y nos llevamos un estrellón. Hay que averiguar antes, compa. El 27 de octubre, al parecer, no sé por qué, no sé de qué, es feriado aquí en Porto Alegre. Y esto está más cerrado que nada. Y no sé si es lunes y martes, porque ahora estoy... Hoy es lunes. Hoy es lunes, segunda feria, 27 de octubre. No sé de qué será el feriado. Hay que averiguar ahora bien y esperemos que mañana sí abran. Por lo que escuchamos aquí de otras personas que estaban en la misma que nosotros, mañana sí. Pero bueno, no sé, esperaremos mañana. De cierta forma perdimos el viaje y estamos en la disyuntiva. No sabemos si ir a la rodoviaria y averiguar qué onda los pasajes para devolvernos o si también estará cerrado. Pero bueno, estamos en esa crisis de no saber. Ay Dios, esta otra señora aquí también nos dijo que a ellos tampoco les había llegado el correo confirmándoles que el cartón estaba, pero ya un familiar le había pasado de que vino y el cartón, o sea, el documento estaba y aún así no le había llegado el correo. Claro, a 2 personas que le preguntamos dijeron, el correo no llega, pero eso después de 45 días hay que venirlo a buscar aquí. Y nosotros ya estamos más de 45 días, así que no, hay que quedarse y tener ese cartón. Sí. Nos vamos a seguir quedando aquí en Porto Alegre, pero bueno, este trámite sigue pendiente. Vamos a ver cómo avanza este día por Porto Alegre. Después de la Policía Federal nos vinimos a Menino Deus, el barrio que nos recibió cuando estuvimos viajando con Cheguencita por Porto Alegre. Estuvimos parando justo en este espacio y aquí pasamos varios días. Sí, es como que nuestro barrio en Porto Alegre es Menino Deus. Aquí nos sentimos como en casa y venimos a visitar, bueno, a ver si está el señor que es el vigilante de este edificio, que en su momento nos hicimos bien amigos de él y queríamos saludarlo. Vamos a ver si está por aquí. No lo veo.
No lo veo. No, está otro señor. Y después de darnos cuenta de que la Policía Federal estaba cerrada, nos vinimos para acá y almorzamos. Por aquí hay un restaurante que tienen el buffet libre. Aquí en Brasil se come rico. Y tienen el buffet libre, o sea, vos puedes servirte la cantidad que quieras. Nos metimos una buena papa y ahora vamos a caminar hacia el mercado municipal. Ahí, galera, ¿qué vos se hace? Ahora estamos caminando hacia el mercado municipal. Este sería la parte del centro. Ajá, tribu, siguiente parada, el mercado central de Porto Alegre, uno de los puntos donde se concentra el mayor flujo, digamos, de comercio de la localidad. Este mercado tiene aproximadamente 150 años de ser fundado y aquí se consiguen una gran variedad de productos. 1869. Y bueno, no, lo lindo de aquí es que se consiguen muchos productos naturales. O sea, para mí es supermercado ideal porque conseguimos frutos secos, harinas, yerba mate. Si quisiera conseguirlos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los yuyos para la yerba mate. También. Hay una gran variedad de productos, de hecho es el único lugar donde en lo personal hemos conseguido la harina pan. Y harina pan, importante. También hay casabe, hay mandioca, la harina pan salen 18 reales. Y hay un símbolo aquí, tuk, que es una confluencia de varias religiones de matriz africana. Este símbolo está hecho de bronce y piedra y representa una confluencia de religiones africanas. Aquí en el Brasil hay bastante influencia africana, pero en lo personal lo vemos más como esa apertura de caminos, el buscar un norte, un foco hacia dónde moverse como estamos nosotros. Y son como nómadas que nos vamos moviendo en diferentes lados, en diferentes direcciones, entonces es un poco esa representación. Son 7 llaves que salen en todas las direcciones, entonces para nosotros es como que cada llave abre un camino, una puerta y tenemos caminos y puertas abiertas hacia todos los lados, así lo veo yo. Exactamente. Ya nosotros ya nos estamos despidiendo del mercado, ya hicimos nuestras compritas. Vamos para la rodoviaria. Ahora vamos a averiguar costos de pasaje en la rodoviaria. Pero bueno, queríamos mostrarle un poco del mercado y toda la movida. Siguiente parada, rodoviaria. Estamos averiguando los pasajes para irnos mañana a Imbé, si al final logramos pegar el cartón a tiempo, porque todo va a depender de cómo sea la movida en la Policía Federal, porque resulta que hoy es día, o sea, mañana es un feriado de trabajadores públicos y como que les hicieron puente, pues no sabemos si fue que les hicieron puente y libran hoy y mañana, o si directamente se los cambiaron y libraron hoy y trabajan mañana. Entonces estamos en ese dilema existencial. Vamos a ver cómo va fluyendo todo. Esta aventura continúa en un supermercado. Nos vinimos a un super que es un Carrefour de aquí. Por Dios, la diferencia de precios es tremenda. Aquí todo es muchísimo más económico. Pero, en comparación con la Argentina. Bueno, con la Argentina y con todos otros supermercados también que hemos entrado. Y con otros supermercados, sí, en general es mucho más barato. Es mucho más barato. Estamos en la ciudad, pues también eso. Me dio muchísima risa porque le estábamos preguntando que dónde están los bizcoitos de arroz, ¿no? Estas tortillitas de arroz que son sin gluten. Y nos dice, en el pasillo de lo saludable. Y yo me dio risa porque yo veo hacia alrededor y digo, hay un solo pasillo de lo saludable. O sea, ¿qué cantidad de cosas nos venden que no son saludables? Porque aquí yo no veo casi que nadie. Es una locura, por Dios, la industria. Pero bueno, aquí hay bastantes opciones y cositas para entretener. No es que todo lo que está aquí es saludable. No, exacto. Pero bueno, el aceite de oliva, por ejemplo, está a 30 reales, que es como decir 6.000 pesos el medio kilo, el medio litro. Dios, esa diferencia. Y en Argentina cuesta 30.000. El medio litro, la misma marca. La misma marca cuesta 30.000 pesos en Argentina. Exacto. Y aquí el argentino que lo importan de allá para acá cuesta el equivalente a 6.000 pesos, o sea, un cuarto del precio. No se me parece. Es una locura. Pero bueno, así vamos, haciendo compras para cerrar este día de aventuras por la ciudad. Y mañana toca ir a la Policía Federal y ver si logramos pegar el guaro cartón. Esperemos que mañana sí trabajen. Ay, sí.
Bueno, la doña G estaba perdida, pero reapareció. Ay, la verdad es que aquí el espacio donde estamos, un relujo. La chica tiene todos los utensilios, todos los juguetitos. Así que estamos haciendo unas arepitas. Ah, porque me dispensan quienes nos han recibido en sus hogares que no les hice arepitas. Nosotros cuando viajábamos en Chaguencita en la camioneta solíamos tener harina pan y siempre hacía como unas arepadas, que es un plato típico venezolano para compartir. Pero bueno, viajando en bicicleta no tenemos harina. Y hoy conseguimos en Puerto Alegre y bueno, estamos aprovechando de darnos el gusto de comernos unas arepitas con perico, que es huevo revuelto con cebolla y tomate. Y bueno, aparte hice un brócoli y estoy haciendo una mandioca, baby. ¡Oh, qué rico! Por Dios. Ah, y nata. Conseguimos nata. Hoy nos vamos a dar un super banquete para cerrar este primer día en Puerto Alegre. Un nuevo día en esta aventura. Volvimos a la Policía Federal y tenemos novedades. Esta vez estaban trabajando y nos dieron nuestros cartones. Ahora somos residentes oficiales de la República Federativa do Brasil. Estamos demasiado contentos y agradecidos. Todo dio súper cierto. Al final estaban los documentos, así que ya Fue tenemos muy rápido. Bueno, no sé por qué no habían llegado los correos. Si ustedes están en el mismo trámite, sepan que el correo por lo general no llega. Después de 45 días, vengan y búsquenlo. Ay, sí. Fue súper rápido. Ahora nos vamos a dirigir a la rodoviaria para tomarnos un colectivo rumbo a Imbé. Y buscar las bicis para seguir pedaleando, ahora sí, hasta Torres. Súper felices y contentos, todo dio cierto como siempre. ¡Ah! Venimos a dar un saldo, según lo que aprendimos ayer. Salupá para el abridor de los caminos. Tenga lo que tenga que fluir y se quede lo que se tenga que quedar. Vamos arriba. Agora eu tenho que falar sim ou sim. Nossa, cara. Nossa, cara. Estamos muito contentes. Agora é residente oficial da República Federativa do Brasil. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Vamos de Porto Alegre. Killer Whale, 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 Killer Whale. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. Buscando el cambio, cruzando fronteras. Llegamos a Imbé. Llegamos a Imbé. Ay, Dios. Primera vez que viajamos en un colectivo en, mire, no sé, años. O sea, yo recuerdo que la última vez que nos habíamos montado un colectivo fue cuando salimos de Mochileros de Venezuela. Y salimos desde el terminal. No, en la Patagonia tomamos Ay, mochil- es verdad, en la Patagonia. Pero bueno, me acordé del de Mochileros. Es verdad, en la Patagonia tomamos algunos cuando fuimos en el viaje que hicimos de Mochileros en la Patagonia. Tiene razón el compa. Bueno, pero teníamos fácil más de 3 años que no nos montábamos en un transporte de estos, en un colectivo, y llegamos a una terminal y toda la movida. Bueno, Imbé. Ahora vamos a buscar las bicis. Oficialmente volvimos a la estrada. Ya nos estamos despidiendo.
de Inve. Son las 2:30 de la tarde. Nos tardamos 1 hora volviendo a organizar las bicis y todo lo que implica. Y bueno, estuvimos también compartiendo ahí con el señor Gustavo, que es el vecino de Felipe. Se nos acercó y estuvimos conversando ahí un ratito. Dice, bueno, va fluyendo, tribu. El universo como siempre acompañándonos. El clima espectacular. La lluvia se viene retrasando. Al parecer comienza a llover a las 5 de la tarde. Así que un lujo. Tenemos por delante un mínimo de 30 kilómetros hasta el próximo puesto de combustible. Así que nada, ahí vamos. Ya llevamos 10 kilómetros y tomamos un pequeño desvío para ir más pegadito del mar y ver si paramos a comer algo, porque ya son las 3:30 y no hemos comido nada. Y ya es como, el cuerpo está así como que, mira, dame algo, yo te doy energía, ¿viste? Entonces, bueno, vamos a hacerle caso. ¡Hola, mar! No sé. Uy, sí, pero aquí está bien polenta el viento. Ay, está cerrado. Tribu, ya avanzamos 10 kilómetros y nos despedimos de Inve. Y ya estamos a la vera de una nueva playa. Estamos en Santa Teresiña, En ¿no? Santa Teresiña avanzamos y bueno, ya venimos pedaleando. La lluvia decía que iba a llegar a las 5 de la tarde, son las 3:30 y se nos Ya se adelantó. largó, sí. Y ahora no sabemos qué vamos a hacer. Estamos aquí a la vera de la playa, a la vera de mar, que le llaman aquí. Y está lloviendo. No sabemos qué vamos a hacer con nuestra existencia. Paramos tenemos- un toque a comer algo Y tenemos mucha hambre. Vamos a ir a buscar un techo. Si quieren saber ¿Cómo sigue continúa esta aventura? suscríbanse al canal y esperen hasta el próximo rodaje porque no sabemos Uy, qué no, ¿cómo que no hables comiendo Siluatar? Por Dios. Uy. Tengo hambre. Ay, sí, disculpa, pues. Tribu, recuerden suscribirse a nuestro canal y seguir acompañándonos en esta aventura en movimiento. Y- Todos los jueves estamos compartiendo rodaje a las 8 de la noche y haciendo transmisiones en vivo los domingos a las 7:30. Y que fluya, compa, que fluya. Hey, que fluya, hey, que fluya. ¡Nos vemos! ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas.